Desde el principio, sabía que no era un niño como los demás. Mi historia comenzó mucho antes de que tomara mi primer aliento en este mundo. Mi padre, el creador de todo lo visible e invisible, había elegido un tiempo y un lugar específico para que yo viniera a la tierra. Mi nacimiento no fue un accidente, ni fue improvisado. Todo había sido planeado con amor y paciencia, desde el inicio de los tiempos. Mi madre, María, era una joven humilde de Nazaret, comprometida con José, un carpintero justo y trabajador. Fue a ella a quien mi padre envió al ángel Gabriel para que le diera una noticia que cambiaría la historia para siempre. Cuando María escuchó las palabras del ángel, sintió temor, pero respondió con una fe inquebrantable: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Aquel sí, lleno de humildad y coraje, hizo posible mi encarnación. José también jugó un papel crucial en mi historia. Aunque al principio no entendió lo que estaba sucediendo, un ángel lo visitó en sueños y le explicó el misterio de mi concepción divina. José, fiel y obediente, aceptó el desafío de ser mi protector, mi padre terrenal, sin hacer preguntas. Ambos me cuidaron con amor en cada paso del camino. El lugar de mi nacimiento fue modesto. Nací en Belén, en un pesebre, entre animales, porque no había lugar para nosotros en la posada. Aunque el mundo no me recibió con lujo ni comodidades, los cielos sí se abrieron para proclamar mi llegada. Pastores humildes, que vigilaban sus rebaños en la noche, recibieron la visita de ángeles que les anunciaron mi nacimiento. Ellos fueron los primeros en venir a verme, trayendo consigo corazones llenos de asombro y adoración. Pronto, también llegaron unos sabios de tierras lejanas, guiados por una estrella. Estos reyes de Oriente trajeron consigo regalos de oro, incienso y mirra, simbolizando mi realeza, mi divinidad y el sacrificio que, un día, haría por la humanidad. Sin embargo, mi llegada también generó temor en los corazones de los poderosos. El rey Herodes, al enterarse de mi nacimiento, se sintió amenazado. Ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, en un intento desesperado de eliminarme. Pero mi padre me protegió, enviando a José un sueño en el que se le dijo que debíamos huir a Egipto. Mi familia y yo escapamos en la oscuridad de la noche, refugiándonos en tierras extranjeras hasta que fue seguro regresar a Nazaret. En Nazaret fue donde pasé mi infancia, en una vida tranquila y sencilla. Ayudaba a José en su taller, mientras mi madre me enseñaba las oraciones y las escrituras. Era consciente, incluso en mi niñez, de que había un propósito mayor para mí, una misión que aún no había llegado, pero que sentía cada día más cerca. A los 12 años, mi comprensión de esa misión se hizo más clara. Cuando mi familia y yo fuimos al templo en Jerusalén para celebrar la Pascua, me quedé atrás, hablando con los maestros de la ley. Estaban sorprendidos por mis preguntas y por mi entendimiento. Mis padres, al darse cuenta de que no estaba con ellos, me buscaron angustiados. Cuando me encontraron, les dije: «¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Aún así, volví con ellos a Nazaret, creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Mi tiempo aún no había llegado, pero cada día me preparaba para lo que estaba por venir. Y aunque mi infancia estuvo llena de momentos simples y humildes, todo lo que sucedía estaba conduciéndome hacia el destino que mi padre había planeado desde el principio. Era solo el comienzo. Mi vida tranquila en Nazaret pronto llegó a su fin. Sabía que el momento había llegado, el tiempo para cumplir con el propósito para el cual mi padre me había enviado. El mundo estaba en oscuridad y mi misión era llevar luz, esperanza y salvación a los perdidos. El primer paso para cumplir esta misión fue buscar a mi primo, Juan, conocido como el Bautista, quien predicaba en el desierto de Judea. Sus palabras eran un llamado al arrepentimiento, y su voz resonaba como un trueno en los corazones de quienes lo escuchaban. Cuando llegué al río Jordán, Juan estaba allí, rodeado de multitudes. Algunos lo consideraban un profeta, otros lo temían por su franqueza. Pero él sabía quién era yo antes de que pronunciara una sola palabra. Me miró y, sorprendido, dijo: «¿Tú vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti». Sin embargo, este era el plan de mi padre. Le respondí con firmeza y paz: «Deja que se cumpla todo lo que es justo». Juan, aunque confuso,
Obedeció. Me sumergió en las aguas del Jordán, y en ese instante, los cielos se abrieron. Un destello de luz cruzó el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre mí en forma de paloma. Y luego, se escuchó una voz desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue un momento que confirmó ante todos que yo era más que un simple hombre. Era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Pero aunque aquellos alrededor mío presenciaron este acto, solo pocos entendían realmente lo que significaba. Después del bautismo, me retiré al desierto, porque antes de comenzar mi misión, debía enfrentar una prueba. Pasé 40 días en el desierto, ayunando y orando, buscando la fortaleza de mi Padre. Y fue allí, en mi momento de mayor vulnerabilidad física, que Satanás se acercó. Sabía que mi misión sería grande, y trató de desviarme de mi camino. Primero, apeló a mi hambre. «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan», me dijo, pero yo respondí con la verdad de las Escrituras: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Intentó de nuevo, llevándome al pináculo del templo. «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito que sus ángeles te protegerán». Pero no iba a poner a prueba a mi Padre. «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios», respondí. Finalmente, Satanás me mostró todos los reinos del mundo y su gloria, prometiéndome que todo sería mío si simplemente me postraba ante él. Pero sabía que mi misión era mucho más grande que cualquier poder terrenal. Mi reino no era de este mundo. «Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás». Con esas palabras, el enemigo se retiró, derrotado. Había superado la prueba, y ahora estaba listo. Sabía que el verdadero combate aún estaba por venir, pero esos días en el desierto me habían preparado. Salí de allí lleno del Espíritu Santo, listo para proclamar la llegada del reino de Dios y comenzar mi ministerio. Pronto, los primeros discípulos me seguirían, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La luz que mi Padre había encendido en mi bautismo no se apagaría. Ahora era el momento de que esa luz brillara en la oscuridad, llevando esperanza a los corazones de los hombres. Mi misión había comenzado, y no habría vuelta atrás. Con el poder del Espíritu Santo en mí, regresé a Galilea, una región donde muchos corazones estaban sedientos de verdad. Mi mensaje era claro y contundente: el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Pero sabía que las palabras, aunque poderosas, no siempre eran suficientes para abrir los ojos de los hombres. Los corazones endurecidos necesitaban más que enseñanzas. Y así, los milagros comenzaron. El primer milagro tuvo lugar en una boda en Caná, un pequeño pueblo no lejos de Nazaret. María, mi madre, estaba allí, y cuando el vino se acabó, vino a mí, sabiendo que podía hacer algo. Le dije que mi hora no había llegado aún, pero en su sabiduría maternal, confió en que el momento adecuado estaba por llegar. Con un simple gesto, llené las tinajas de agua que los sirvientes habían traído, y en un instante, el agua se transformó en el mejor vino. Aquella celebración, que parecía destinada al desastre, se convirtió en una señal de que el reino de Dios traía abundancia, más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Este fue solo el comienzo. A medida que me movía por Galilea, los enfermos se acercaban a mí. Los ciegos recobraban la vista, los paralíticos caminaban, los leprosos eran limpiados. En cada rincón donde iba, el poder del reino se hacía evidente. Pero no eran solo los cuerpos lo que buscaba sanar, sino los corazones. Las multitudes comenzaban a seguirme, no solo por los milagros, sino por las palabras que les ofrecía, palabras de vida eterna. A menudo les hablaba en parábolas, historias que usaban las imágenes simples de la vida diaria para revelar verdades profundas. A veces, parecían simples cuentos, pero quienes escuchaban con el corazón, sabían que contenían los misterios del reino. Hablé del sembrador que esparcía semillas, donde algunas caían en buena tierra y producían fruto, pero otras se marchitaban o eran devoradas por las aves. Así es la palabra de Dios, no todos la reciben, pero quienes lo hacen, darán fruto abundante. También les hablé del buen samaritano, una historia que desafiaba las normas sociales y religiosas de la época.
Mientras los sacerdotes y los levitas pasaban de largo ante un hombre herido en el camino, fue un extranjero, un samaritano, quien lo ayudó. A través de esta parábola, mostré que el verdadero amor no tiene fronteras ni prejuicios, y que el prójimo es cualquier persona que necesita compasión, independientemente de su origen. Otra de mis parábolas favoritas fue la del hijo pródigo, un relato de perdón y restauración. El hijo menor había desperdiciado su herencia en una vida de pecado, pero cuando no le quedó nada, regresó humillado a la casa de su padre. En lugar de recibir castigo, su padre lo acogió con brazos abiertos, celebrando su retorno. Así es mi Padre Celestial, siempre dispuesto a perdonar y abrazar a quienes vuelven a Él, sin importar cuán lejos hayan caído. Pero no todos estaban felices con mis enseñanzas. Los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, comenzaron a cuestionarme, a desafiarme. No les gustaba que sanara en sábado o que comiera con pecadores y recaudadores de impuestos. Ellos vivían atados a la ley, a las tradiciones humanas que a menudo los cegaban ante la verdadera justicia y misericordia. Sin embargo, yo no vine a destruir la ley, sino a cumplirla, a mostrarles el espíritu detrás de cada mandato. Mis discípulos, aquellos que me seguían más de cerca, eran simples pescadores, hombres comunes y corrientes. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, entre otros, dejaron sus redes y sus familias para seguirme. Ellos no lo sabían en ese momento, pero serían los pilares de mi iglesia, aquellos que llevarían el mensaje del reino mucho más allá de las fronteras de Galilea. En cada enseñanza, en cada milagro, mi misión se hacía más clara. No había venido solo para curar cuerpos, sino para salvar almas, para mostrarles a todos el verdadero rostro de mi Padre, un Dios de amor y compasión que anhelaba la reconciliación con su creación. Pero sabía que mi tiempo en Galilea no duraría para siempre. Algo más grande se avecinaba, algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. A medida que las multitudes crecían, también lo hacía la oposición. Sabía que pronto tendría que dirigirme a Jerusalén, la ciudad santa, donde mi misión encontraría su culminación. Todo lo que había hecho hasta ese momento, cada parábola, cada milagro, cada enseñanza, no era más que la preparación para lo que vendría. Mi hora se acercaba. Sabía que el tiempo había llegado. Todo lo que había hecho, todo lo que había enseñado, me llevaba a este momento crucial. Entré en Jerusalén sobre un asno, cumpliendo así la profecía del profeta Zacarías: «He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado en un asno». Las multitudes me recibieron con palmas y gritos de Hosanna, pero en mi corazón conocía la verdad. Aquellos que ahora me aclamaban, pronto clamarían por mi deceso. Los días en Jerusalén estuvieron marcados por tensión y revelación. Expulsé a los mercaderes del templo, aquellos que habían convertido la casa de mi padre en un mercado, provocando la furia de los líderes religiosos. Sabían que su poder estaba siendo desafiado, y desde ese momento comenzaron a tramar mi deceso con más fervor. Sin embargo, aún había cosas que debía enseñarles a mis discípulos antes de que todo se cumpliera. Llegó la noche de la Pascua, el momento en que celebrábamos la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero aquella cena sería diferente a todas las anteriores. Sabía que esa sería la última vez que me sentaría con ellos de esa manera, y deseaba profundamente preparar sus corazones para lo que vendría. Nos reunimos en una habitación superior, y allí, entre el pan y el vino, les revelé un nuevo pacto. Tomé el pan, lo partí y se los di, diciendo: «Este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí». Luego, tomé la copa, y les dije: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes». Sabían que mis palabras eran graves, pero no comprendían del todo lo que significaban. Aquella cena no solo conmemoraba la liberación de Egipto, era el comienzo de una nueva liberación, una liberación del pecado. Después de la cena, fuimos al huerto de Getsemaní, un lugar que había visitado muchas veces para orar. Pero esa noche, mi oración fue diferente. Sabía que la hora de mi sufrimiento estaba cerca. Me aparté de mis discípulos para orar solo, y caí de rodillas. El peso del mundo estaba sobre mí, y en mi humanidad sentí una angustia tan profunda que mi sudor se transformó en gotas de sangre. Le rogué a mi padre: «Padre, si es posible,
pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de mi temor, sabía que no podía evitar lo que estaba por venir. La voluntad de mi Padre debía cumplirse. No pasó mucho tiempo antes de que Judas, uno de mis discípulos, llegara con una multitud armada. Me besó en la mejilla, el signo que había acordado con los que venían a arrestarme. Mis otros discípulos estaban confundidos y asustados. Algunos intentaron defenderme, pero les dije, el que vive por la espada perecerá. Sabía que todo debía suceder tal como estaba escrito. Fui llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso, donde me interrogaron y me acusaron falsamente. Los líderes religiosos ya habían decidido mi destino, pero necesitaban una excusa para entregarme a los romanos. Cuando el sumo sacerdote me preguntó directamente si era el Hijo de Dios, le respondí con la verdad: tú lo has dicho. Esta fue la confirmación que buscaban para acusarme de blasfemia. Al amanecer, fui llevado ante Pilato, el gobernador romano. Pilato no encontró ninguna culpa en mí, pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, clamaba por mi crucifixión. Incluso cuando me ofreció como alternativa a Barrabás, un criminal, la multitud pidió que liberaran a Barrabás y que yo fuera crucificado. Pilato, aunque reticente, finalmente cedió. Me azotaron, me coronaron con espinas y se burlaron de mí, llamándome rey de los judíos. Cargué mi cruz a través de las calles de Jerusalén, hacia el Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, fui clavado en la cruz. Mientras el dolor me consumía, levanté la mirada al cielo y oré por aquellos que me estaban ejecutando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A mi lado, 2 ladrones colgaban en sus propias cruces. Uno de ellos se burló de mí, pero el otro, con humildad, me pidió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A él le respondí: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El cielo se oscureció y el mundo parecía detenerse. Sabía que mi hora había llegado. Con mi último aliento, exclamé: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces, todo se cumplió. Mi misión estaba completa, pero no era el final. En ese mismo instante, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Mi deceso no fue solo un final, fue el comienzo de algo mucho más grande. Mi cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba prestada. Parecía que todo había terminado. Pero en lo profundo del silencio de esa tumba, algo estaba por suceder. Algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. El silencio de la tumba no fue el final, solo el preludio de un nuevo comienzo. Durante 3 días, mi cuerpo permaneció en el sepulcro, y la desesperanza llenó los corazones de mis discípulos. Parecía que todo lo que habían creído y seguido durante esos años había llegado a un trágico final. Pero mientras ellos lloraban en sus casas, mientras el mundo parecía haberme olvidado, algo asombroso estaba por suceder. En la mañana del tercer día, cuando las primeras luces del amanecer rompieron la oscuridad, la piedra que sellaba mi tumba fue removida. No por manos humanas, sino por el poder divino. En ese momento, el curso de la historia cambió para siempre. Mi supuesto final no pudo retenerme, porque yo soy la vida misma. Me levanté, no como un espíritu o una sombra, sino con un cuerpo glorificado, el primer fruto de una nueva creación. Las primeras en descubrir la tumba vacía fueron las mujeres que habían venido a ungir mi cuerpo. María Magdalena, entre ellas, se acercó con lágrimas en los ojos, pensando que alguien había robado mi cuerpo. Pero cuando se encontró conmigo, no me reconoció al principio. La tristeza y la incredulidad nublaban su vista. Entonces la llamé por su nombre: María. Fue en ese instante que supo quién era yo. «Eres tú», exclamó, y su rostro se iluminó de alegría. Le pedí que no me retuviera, porque aún no había ascendido al Padre, pero la envié a contarles a mis hermanos que había resucitado. Mis discípulos estaban escondidos, temerosos de los judíos. Ellos tampoco entendían del todo lo que había sucedido. Cuando aparecí en medio de ellos, sus ojos se llenaron de asombro y miedo. Les mostré las heridas en mis manos y en mi costado, para que supieran que era yo. La incredulidad y el asombro se mezclaban en sus corazones, pero pronto la paz los invadió.
Paz a vosotros, les dije, y con esas palabras, el temor se desvaneció. Les recordé que todo lo que había sucedido estaba en los planes de mi Padre, y que mi crucifixión no había sido una derrota, sino el triunfo más grande que el mundo jamás conocería. No todos mis discípulos creyeron al principio. Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando me aparecí. Cuando le contaron, se negó a creer: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Una semana después, me presenté nuevamente, esta vez con Tomás presente. Le dije: mira mis manos, y pon tu dedo aquí. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás, lleno de asombro y reverencia, cayó de rodillas: Señor mío y Dios mío. Le respondí con palabras que resonarían a lo largo de los siglos: porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que no han visto, y sin embargo creen. Durante los siguientes 40 días, me aparecí en diversas ocasiones a mis seguidores, enseñándoles acerca del reino de Dios. Les expliqué que mi resurrección no era solo para ellos, sino para todo el mundo. Debían ser mis testigos, llevando el mensaje de salvación desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Sabía que aún no estaban completamente preparados para la magnitud de esta misión, pero les prometí que no estarían solos. Les dije que esperaran en Jerusalén, porque pronto recibirían el Espíritu Santo, quien les daría el poder para ser mis testigos. El día de mi ascensión fue un momento de alegría y de despedida. Los llevé al Monte de los Olivos, y desde allí, les di mis últimas palabras: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mientras hablaba, fui elevado al cielo ante sus ojos. No era una partida definitiva, sino una transición. Mi misión terrenal había terminado, pero su misión acababa de comenzar. Pocos días después, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego, llenándolos de valor y sabiduría. Aquellos hombres y mujeres que antes habían temido por sus vidas, ahora proclamaban mi resurrección con audacia, en las plazas, en las calles, en cada rincón de Jerusalén. Pedro, el pescador que una vez me negó 3 veces, se levantó y habló con tal poder que 3000 personas se convirtieron en un solo día. Así comenzó la expansión de mi iglesia. Mis discípulos, transformados por mi resurrección y el Espíritu Santo, llevaron el mensaje de salvación más allá de las fronteras de Israel. Pedro, Pablo, Juan, Santiago, y muchos otros recorrieron el mundo conocido, estableciendo comunidades de creyentes en cada ciudad a la que iban. Los milagros continuaron, las vidas cambiaron, y el amor de mi Padre se derramaba en cada corazón que creía. Sin embargo, la misión no terminó con ellos. A lo largo de los siglos, mi iglesia creció, enfrentando persecuciones, desafíos y pruebas, pero siempre avanzando, siempre llevando mi mensaje de vida, de redención y de amor. Porque yo no vine solo para salvar a unos pocos, sino para dar mi vida como rescate por muchos. Mi resurrección no es solo una victoria sobre la muerte, sino el principio de una nueva creación, donde un día todas las cosas serán restauradas. Hoy, el mensaje sigue vivo. Porque aunque no camine físicamente entre ustedes, estoy presente en cada corazón que me busca, en cada alma que me sigue. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mi resurrección marcó el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte, y mi legado sigue vivo, transformando vidas, sanando corazones, y guiando a la humanidad hacia el abrazo eterno de mi Padre. Ahora conoces el significado que tiene para ti la fe en Dios.